Bon dia de nou, una altra vegada, el programa Veus del Present. Com sempre, Aleix Soler, aquí al davant, i ens acompanya, com cada dimecres, Mario Quero per un costat, Arnau Ruiz, molt bon dia. Bon dia. Pues bon dia, Bon dia, no? Sí. I avui també tenim un senyor que repeteix, Pol Ruiz, agent immobiliari, o això sembla. Molt bon dia. Què tal, bon dia? Bé, home, doncs, si volem, comencem parlant per la seva especialitat, entre cometes, que és el mercat de l'immoble, perquè hi ha hagut... Bueno. Ara semblarem que siguem la premsa del corazón, però no volem, o sigui, volem d'un cas particular anar a un cas a parlar de manera més general i reflexionar sobre aquest tema, que és el cas d'un streamer conegut per tothom, que sembla que vol, no sé, treure a una senyora d'una vivenda de la seva propietat per uns certs impagaments o una propietat que va comprar. Bueno, no sé si saps aquest tema, Pol, i ja em pots explicar una mica, perquè jo vaig una mica perdut. Com a mínim. Sí, primer de tot, bon dia. Bueno, comencem amb un tema bastant fort, bastant polèmic, que jo crec que tampoc s'està fent l'eco que es mereix, la veritat. Per una part et diré, et parlaré de la part objectiva i després de la part subjectiva. Objectivament parlant, al final, si una comunitat té 20 veïns, per llei, els 20 veïns tenen que acceptar vendre el pis. Si hi ha 19 que volen vendre el pis i una senyora gran, per algun motiu que sigui A o B, no el vol vendre, no poden vendre. I doncs aquesta persona per ende no pot adquirir la finca i fer el que vulgui amb aquella finca. Però clar, estem parlant a Espanya, a Andorra, no sé com està la legislació en aquest aspecte. Sí, no, en aquest cas segueix igual que Espanya. És a dir, el 100% dels veïns, si volen vendre el que són els seus pisos perquè una altra persona els vulgui comprar per fer una finca, per fer estudis, per fer el que vulgui, evidentment tenen que vendre tots. Després, que facin extorsions, que facin... si la senyora porta 50 anys, quan portava 50, 60 anys vivint allà, no vol vendre, no es pot vendre. Una cosa, yo había llegit que no era venta, sino que era alquiler. O sea, que todos tenían contratos de alquiler. Que tenía una renta antigua. Bueno, más o menos. O sea, la mayoría tenían contratos de alquiler, ¿vale? Y se les fueron venciendo y no se los renovaron porque adquirió el edificio en propiedad. Y que esta señora tenía un contrato de alquiler verbal anterior a la legislación andorrana, la última legislación andorrana de alquileres, y lo que argumentaba su abogado es que se regían un poquito por el derecho romano, si no me equivoco, esto lo leí hoy en la noticia, sí. Y que, claro, al ser anterior a la legislación andorrana, que el contrato de alquiler, al ser verbal, era de duración indefinida. Y si la señora se quería ir, pues no se podía ir. ¿Y si no se quería ir? No, claro, al ser de duración indefinida y había un contrato, contrato verbal de alquiler, pues el abogado decía que era de duración indefinida. Claro. Yo no sé si esto es así, pero claro, al ser verbal, aquí que estamos en un vacío legal. Ahí entra si la señora pues es usufructuaria, es decir, si tiene un contrato de renta antigua, aunque sea verbal o no verbal, si la señora no se quiere ir, por mucho que la quieran echar, es un contrato indefinido. Si es de renta antigua, esa persona no se podrá ir. Si es un contrato, aunque sea verbal, indefinido, no sé cómo está la ley en Andorra, ni estos tipos de contratos verbales aquí en España no existen, pues evidentemente habría que ya leernos un poco cómo está el tema ahí. Pero ahí claro. Te mentiría en el caso, sigo opinando lo mismo que le he comentado a Aleix antes. De ahí que, pues por eso, que estén en los tribunales, porque claro, al ser un contrato verbal, yo no sé si esto ni se puede demostrar. Claro, sí tengo un contrato verbal, pero demuéstramelo. O sea, que la van a echar. ¿Qué? La van a echar del piso. Claro, no. Si no acreditas algo, que tienes un contrato de alquiler, verbal o no verbal, claro, es difícil mantener, de ahí que estén en los tribunales. No, los casos de acuerdo verbal, yo tengo entendido que en Andorra, es que claro, como es un pueblo al final, no deja de ser un pueblo, sobre todo antes, país, creo, ya, pero a ver, ¿cuánta gente vive en Andorra? 50.000 habitantes, sí. És un poble això. O sigui, clar, doncs, escolta, si jo què sé, si la Carme vol jugar al pis a la Maria, doncs li deixem el pis, no passa res. O sigui, por eso se permite ese tipo de casos, porque no es Para que nos entendamos. Temas personales no... Pero bueno. A ver, I el comunicat que va fer el de Gref... Sí, va dir. Era literalment el comunicat dient que era legal, que bueno,
s'entén el que vol dir, que la trauria del pis i que està fent una cosa legal, però deixant de banda tota la qüestió ètica i moral, Sí, dient que molt legal, important. legal. Bueno, o sigui, és que Però Pues no, és que tu igual ser sempre legal. amb aquests temes et fixes en la no. part ètica i moral. Claro. No, t'ho vaig a dir perquè l'altre dia vaig estar escoltant molt els teus discursos de com raonaves i tot, i sí que és veritat que jo t'entenc. Evidentment, crec que els quatre coincidim que si ens portem aquest tema amb la part ètica i moral, els quatre opinarem el mateix. Però si portem aquest tema en el que és la llei, per llei, Ja, però en si si... ja t'acribillen els mitjans de comunicació, tingues una mica d'ètica, que ets algú molt conegut i molt ric i molt famós. Si això és veritat. Però- sí. Estem parlant del comunicat, a sí. veure, Per fer un comunicat només dient que tot això és legal, que Bueno. tot ho fas según la ley, no sé. És que és si- normal que la gent si tal, es legal, però no sé. Si es legal, No, legal, por lo que dice en el Bueno, comunicado es legal. por lo que dice Lo que él, está- que lo lo que está decidirá un haciendo. juez que está en los tribunales. Pero es que claro, si es legal, él puede Y hacerlo. un ya comunicado está. en broma que al final dice que vigilar con vuestras abuelas que se las va a comer. Sí? Sí. Sí, en Sí, tono de ya. broma. Y lo que me No sorprendió lo es que leí, todo el rato la senyora, sí. Punto 1. La senyora no sé què, no sé quanto. O sigui, sense nom, deshumanitzant-la una mica. O sigui, I a RAC1 va sortir l'advocat de la senyora. De la senyora. I, bueno... Es sap el nom que- de la senyora? És per no dir-li senyora. No, o sigui, no. La senyora Maria, mai de sabrà. 80 anys, No creo que- d'Escaldes, en Gordany. A tu ets... Clar, home, Però el senyor David Cánovas... no sé, però si vol sortir de l'anonimat per dir, escolta, jo soy Hermenegilda Està Rodríguez, escolta, Està convidada? Sí, i Té aquí tant, i tant. el micro aquest vermell, Aquí té té obert. aquest micròfon Aquí per aquí parlar al també. costat, al costat Sí, del sí. meu Suplirà el Pol. Home, no. Entonces, un poco la conclusión es que decidirán si es legal o no los tribunales Sí. y que si es legal, pues la ética y la moral van muy aparte. Al final, bueno, es que la persona que cada uno tiene su moral y su ética, esto no, Sí, pero es- tienes- no se tiene que No, imponer al cada uno resto. tiene su moral y la ética es compartida. Ahí está. No tiene por qué ser así. Yo- No, bonic. la A ti ética, te puede la parecer ética es ¿La la ética moral la pensada. tienes o no la tienes también, eh? Bueno, La ética pero- se nace. A veces La ética que es si la es un moral psicópata pensada. como el de Gref no tiene... Entonces la no es ética no tiene. compartida. Yo Psicópata, puedo tener tío. mi ética, tú puedes tener Tú, la tuya. No, no, tú tienes tu moral. La ética es la moral pensada. ¿Se me entiende? Tú tampoco os encaréis ahora, ¿no? Tú, No, no, Pero- Platón Estas contra reflexiones, Aristóteles, ¿eh? Yo no tengo estas nada. reflexiones filosóficas. Yo no estoy de La acuerdo. Reflexiona. ética, Tú, cara a cara, ¿eh? Sí, sí. la Bueno, las- ética al las- final no deja de ser un conjunto de reglas que se piensan, que se reflexionan desde la filosofía. La moral es tú por tu cuenta que consideras bien o mal. Vale, sí, Pero sí. la ética es un conjunto de reglas compartida por que tú puedes tener una ética diferente, pero lo que Pues digo... entonces me que- está dando la razón. Vale, pero que la ética, ¿cómo se llama? De Kant, creo que es la ética de Kant es la que predomina en el mundo. O sea, de esto de... Tampoco te lo sé definir exactamente, pero creo que es lo que... Bueno, en resumidas cuentas, que cada uno puede tener su pensamiento. No, que sus sí, que ideas sí, y pero digo- Y que lo que prima es lo legal, no lo ético ni lo moral. Y lo que digo, que por mucho que sea legal no significa que no sea moral. Bueno, Ni pues, ético, pero ¿se me entiende? moral sí, no es correcto. Cada uno Y tiene su moral. aquí es donde va la crítica, creo yo, en muchos casos. Te lo he explicado, ¿eh? Que no. Que decir, escucha, que por mucho que sea legal no significa que esté bien. Bueno, Y yo pero aquí claro, lo que busco es la verdad o la bondad o lo que sea. pues Pero mira, enlazando este tema con otro. No, espera. Sí. Vamos a acabar con lo del David Cánovas. del castillo. Bueno, y ¿Cómo vamos que del castillo? ¿Qué? ¿Del castillo Vale, de qué? esto está empezando muy mal. David voy a- Cánovas, de voy a- Gref. Voy a enderezarlo un poquito. Sí, sí, Espera, Paul. espera. ¿Cómo acabará lo del David Cánovas? Hòstia, Venga, puta, cada que l'hem uno. dedicat al programa al de Gref 10 minuts a un moment. No, Perquè jo penso, senyor Aleix, que ell és molt famós i ja per una tonteria ja l'han acribillat els mitjans. Jo crec que voldrà quedar com un heroi i dirà, mira, la senyora que se queda aquí. No, perquè si la fa fora de veritat, els mitjans el destrossaran al Però de si Gref. la sacrifiquen als youtubers per Encara que part. sigui legal, perquè tots els mitjans han anat contra ell, que és normal. Jo crec que ara farà d'héroe, la deixarà allà i farà un vídeo amb ella i tot. I la portarà al Però- Ceslan i guanyarà el premi a Mejor Enfado. Pues Però yo el creo de que- Gref ja li va bé això. Perquè té un... Que té diguin que és un- que sí, un ja li va mafioso bé. a la No, sí, RAC1. ja li va bé. Aviam, més famós no pot ser, a nivell... Perquè ja molta gent li té ganes a aquest senyor, Sí, molta sí. gent li té... Per això ho evitarà, I té un farà un vídeo personatge, amb no, ella, però té sí. un personatge com de prepotente, de xulo. No, Sí, de- sí, no, sí, no, sí, no, aquí no. coincideix amb tu. Mira, de fet, tens la Que por. prepotente, però què Sí, dius? Si ja, per anar-te a viure a Andorra et miren malament... Tio, Ibai no A té ver. aquest personatge de Però que és prepotente i socialista. xulo.
Y el de Gref doncs, té un esto de tiene decir, pinta de social, pues aquí tío. mis cojones, aquí Pensa que al final la seva és el seu joc que dona, també, és el seu personatge. Sí, és el seu Sí, però personatge. allà i a tenia que es parli bé, tenia malament aquest d'ell no li personatge. agrada, Aquí ¿eh? hay- No, aquí había hay una ningún. cosa, si por youtuber ya la acribillan, por estar en Andorra ya la acribillan, yo creo que este No, chaval pero dirá, lo pues que le han bueno, acribillado ahora por esto. Pero todos una más, pero todos le acribillan pero a al final, todos. si tiene un negocio inmobiliario, es para hacer negocio, no para hacer el penas y grabar 3 vídeos. ¿Entramos en este diciendo tema que va a o salvar a no? una señora. Hablando Sí, es lo de que quería moralidad, plantear. es... O sea, obviamente no vamos a entrar en el debate. Que Pot es parlar en català, vostè, sisplau, eh, que estem a Catalunya? No, en sèrio. Uy, que se enfada, Cuidado, Alex, que te revienta. ¿Me oyes a mí? Sí, a tu, t'ho ¿Y dic. por qué no soy de Salquero? Que porta Porque desde eres un ñordo, perdón. t'ho dic a tu. A ver, Això no surti, sisplau. A ver, venga, No, habla, Alex. esto, a Parla, ver, Aleix, parla, Aleix. què anava a dir jo? Sí, que per molt que sigui il·legal, Mantinc el català. que per molt que sigui il·legal no significa Pues yo estoy que de sigui moral, Joder, si hem dedicat ¿vale? 5 minuts a Entonces, això abans. molt bé. Enlaza tu tema. Comprar, es que este es el mismo tema, comprar inmuebles para especular, no para vivir, ¿es moral? Sí. No Sí. tiene nada que ver. No, A ver, moral no, yo es creo un que- negocio. que tendría que hablar primero el experto inmobiliario. Porque tiene que ver lo Que moral. lleva un pedazo de Rolex que- en la muñeca que Explica el Rolex, brilla- explica por qué porta un Rolex vos. No, ¿qué tiene que ver lo moral con querer hacerte de oro o pagarte la jubilación comprándote pisos? Comprándote pisos Pues que va a costa costa de d'alguna qué? altra persona Claro. que l'estàs cobrant uns preus una mica més alts. No. No? No. Si jo compro un pis un pis que està a preu de mercat per 140. O para buscar rendibilitat con Mira, alquileres vaig a abusivos, parlar- per vaig a exemple. parlar- és un negoci, ja vaig està. a parlar amb exemples i m'entendreu superbé. Tu ets una persona que li van a treure del pis, ¿vale? Le van a hacer un levantamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque debe 140.000 euros de A ver, hipoteca levantamiento, y hace 2 meses que no paga la hipoteca. Levantamiento de las Yo plantas. tengo... Dos meses que no paga la hipoteca son 140.000 euros. Sí. Ella deu 140.000 euros. Sí, 2 meses de hipoteca son 140.000 euros. No té res a veure Entre el que dos, deu... entre No dos té, mesos. no No, té no, res ya, a... porque, Escolta, no, porque si 2 mesos de hipoteca son 140.000 euros, es que viven en 41 un euros. pisazo que no veas. no m'has entès bé. A ver, Fa 2 mesos que no pagues la hipoteca. Sí. En total, la hipoteca a deu DEC 140.000 euros. Vale. Ara ho entenc. I jo tinc Ara ho contacte amb el teu gestor del banc. Sí. Vale? Tu, en menys d'una setmana et faran fora del pis per no pagar la hipoteca. Jo et dic, mira, et dono, si et compro aquest pis per 120.000 euros, pago la hipoteca, li pago al banc directament i aquest pis me'l quedo jo. Això és especular. No estàs fent moralment el mal a ningú. Estàs fent negoci perquè a sobre aquesta persona l'estàs salvant la vida, com aquell que diu. Però a sobre aquest pis el reformaràs i el revendràs per 160.000 euros. Moralment això està ben vist, no? Vale, però aquest pot ser un cas. Però en molts casos és, mira, jo me'n vaig aquí a un piset aquí apartat que em costa no sé quants diners em pot costar, vale? Per Però Sant Joan d'Espí, pis Per- 220.000 euros, posa-li. Vale. A on? A Sant les Joan planes, d'Espí, un pis zulo. per reformar... No, les planes inclús està més barat. T'estic Per parlant això. de Sant Joan d'Espí, un pis... Per 200 a Sant Joan no trobes res, eh? Semireformat. No, però t'estàs parlant tu del poble antic. T'estic parlant Bueno. d'un pis de Sant Pancracio, per exemple, que Bueno. estava venent un jo. 3 habitacions, balcó, 85 metres quadrats, un primer amb ascensor... 220.000 euros. 220.000 euros, Sí. vale? I a l'alquiler aquí al lloguer en quants calés està més o menys per No hi ha cap pis de lloguer ara mateix a Sant Joan d'Espí. No hi ha cap pis de Però lloguer a Sant posa-li Joan uns 1.100 de mitja igual, no? Bueno. Por ahí? Sí, posa-li 1.100. Aquell pis el podries adquirir per 1.100 euros. Per tant, quants mesos seria per retornar la inversió? Però és que no has de... Quan Aquí de- tens en una inversió d'un I pis per- no has de pensar en quan ho recuperaràs. Sí. No, Sí. no, si ho pagues sí. d'una, no. Aquí tens que calcular la rentabilitat, que és el que mira un inversor. Pues la per això el que he rentabil- dit, no has de mirar quan trigaré a recuperar, has de mirar la rentabilitat anual que estàs traient per això. Mira. Si tu compres un pis per 140.000 euros, ¿vale? Apropa't al micro, que no se Si tu alquiles compres un pis per 140.000 euros, ¿vale? I aquest pis, pues 140.000, per quan el podries alquilar? Hem quedat, bueno, un pis de 140.000, posa-li que 750 euros, 750, ¿vale? Per 12, són 9.000 euros que hauràs recuperat en un any, sense comptar els gastos de notaria i tot el que... Pues calcula la rendibilitat des d'aquí. Saps? 9.000, sí, 9.000 per, posa-li 10 anys, en 10 anys ja hauries recuperat 90.000 euros. Pues en 15 anys ja hauries recuperat la rentabilitat d'aquest pis. Un cop l'hagis recuperat, inclusive si en 10 anys, has recuperat ja 90.000,
I el pots vendre i hauràs tingut I una hauran amortització de 90 augmentat milions. per tant, a l'immoble estem parlant de que és una inversió segura i amb És la inversió més antiga que hi ha i la més fiable que hi ha. Vale, Per això pero em dedico al nos sector estamos- inmobiliari, nos estamos clar. yendo del tema. No, no, no. No, porque mi espera, tío espera. se ha forrado con las Després criptomonedas, tornem. tío. No. Després tornem Però perquè jo és vull preguntar. ètico o Per moral? què? Puede hablar el Espera, Mario. espera. Sí, que no he hablado, Perdón. ¿Por qué Bueno. Vale, el vale. piso, la casa siempre sube? ¿Per què hi ha aquest Siempre discurs? sube. No. No siempre sube. No, ja, però o és un Sí. mite, però sí que és cert que dintre de la Depenent. cultura popular Sí. de que el ladrillo siempre sube. Depenent. Aviam, tot sigui perquè, per exemple, tens que mirar el metre quadrat de cada població. Per exemple, nosaltres a Sant Joan d'Espí, què passa? Que no hi ha ni pisos de lloguer ni pisos de compra. Per què? Perquè no s'estan fent, i els que s'estan fent doncs, són molt cars. Per què ara mateix hi ha el mito de que el valor del piso sempre sube? Perquè l'Euribor cada cop puja més i les hipoteques estan més cares. Pues evidentment, ara mateix, en la situació que vivim, pues, els pisos cada vegada suben més. Però per culpa d'això, la gent no vol vendre. Per què? Perquè hi ha gent que no pot comprar. Doncs diu, bueno, me espero a dentro de 4 años que van a bajar las hipotecas. Doncs dentro de 4 años, cuando bajen las hipotecas, sempre em passa el mateix, tio. Tothom voldrà comprar pis, doncs els pisos baixaran, oferta i demanda. Ja, però per exemple, en el 2018 o una cosa així, que l'Euribor va estar en negatiu fins i tot. El mercat de l'immoble estava també a l'alça o estava estancat, això? A quin any? Quan l'Euribor estava en Quarantena. negatiu. No, sí, Clar. o abans fins i tot. Clar. L'Euribor estava en negatiu. Clar. Porta molts anys, Doncs des perquè- de 2017 o així. Sí. Perquè es demanaven moltes hipoteques i perquè el valor de l'Euribor baixava. I la hipoteca llavors quin interès pagaves? Una merda? Aviam, abans me'n recordo justament el meu pare. Treballava al BBVA, a l'apartat de firma hipoteques, el meu pare a l'any 2008-2009, on el boom immobiliari es podien, contactes seus arribaven a posar cotxes, arribaven a posar la reforma del pis i tot, dintre de la hipoteca. Dintre de la mateixa hipoteca del pis, imagina't com estava el valor de l'Euribor, com tu dius, Això què podies significa? posar pues que l'Euribor estava baixíssim en aquell doncs. No, jo me'n recordo que Per què? Perquè es venien molts pisos. a quart d'ESO me'n recordo que van fer esto, estava negativa l'Euribor, en menos 1% o una cosa així. Per estava. això, Vols dir tant? Això Sí. per la gent amb Jo me'n estalvis, recordo d'això. per la gent amb estalvis és una merda, això, perquè no et paguen res. Tu tens els diners i et van baixant de valor i ja està. Clar. Bueno, tornem, Quero, amb el que volies dir. Sí, puedo hablar ya. Sí, me puedes vais a hablar cuando interrumpir, quieras. Siempre estás Hostia, qué invitado. tensión, ¿no, tío? Vale, lo que yo iba a Mira, decir. quin pique. Moral, sí o no. Legal ya hemos dicho que sí lo es. Moral, sí o no. Sí. Lo del Lo de los de Greg. pisos, de alquilar No. pisos. Alquilar pisos Sí. Vender o pisos. negociar. Obviamente que no. Comprar. ¿Es Pero es moral que es para que- ti, no, sí o Pero una pregunta, ¿tú ¿Que compras? es moral? No. O sea, sí, claro que es Pero moral, espérate, perdona. pero- Entonces no me digas que no. Pero es que tú la com- pregunta es súper... Bueno, hay gente que dice que la vivienda es un derecho Porque esa fundamental gente... bueno, y que- mojaría mucho. ¿Y qué? ahora. Pero Y que no se debería negociar. Yo os pregunto, yo luego diré la mía, pero quiero saber primero la del experto. inmobiliario. Yo te haré una pregunta a ti. Sí. ¿Tu padre, si tienes 30, 40 mil euros ahorrados? No, sí. Uno de los sería- consejos principales que te diría, ¿cuál es? Yo sería el primero que invertiría en vivienda. Vale. Tranquilamente, y viendo cómo está la situación de que hay mucha demanda, sobre todo en las grandes ciudades, y la oferta es limitada, porque a veces ya es más difícil construir porque hay menos espacio y porque el precio es altísimo, pues yo sería el primero en invertir en vivienda. O comparte. Pero para disfrutarlo tú. No, No. O para alquilar simplemente- y sacarme un Invertir negocio. no es para disfrutar. No, si ya, yo- pero. si yo tengo un no, hombre, piso heredado también, o- tú haces una inversión. Comprar un piso para vivir tú en él Bueno, es una se inversión dice también. inversión, pero Sí, pero se bueno. dice inversión, pero No, lo no, es. yo- Técnicamente yo- es una yo- inversión. Yo estoy hablando de comprar un piso para alquilarlo. Yo lo haría. Y intentaría sacar el máximo rédito posible. Porque al final, demanda hay mucha, oferta es la que hay, oferta pública y a coste a bajo coste menos todavía. Pues al final yo sería el primero que Por invertiría. desgracia, en la compra no hay demanda. Hay No, mucha de oferta de alquiler, alquiler, sí, estoy hablando. alquiler. Estoy hablando de alquiler. Yo Hay sería una el demanda primero altísima. que lo intentaría para alquilar. Entonces, ¿es moral para ti o no? Para mí es un negocio como quien Sí, monta una sí, sí, empresa de claro, construcción, claro. como quien monta Y Aleix, una Pero, vamos a frutería ver. de barrio. Claro. Al final, la comida también es un bien de primera necesidad y tú tienes que pagar Obviamente, por él, pues es lo mismo. obviamente también tiene sus contras, como alquilar un piso a día de hoy es una puta lotería. Claro, no claro, sabes o quién sea, te va a entrar en el piso. Però hi ha un percentatge molt baix de que se't liï. Molt Pues baix. per això entrem les immobiliàries, con Pero, los seguros vale. de impago y tal.
però I tu igualment... pagues una fiança que últimament està molt alta també. Bueno, és el... Un mes, no? Sí, Un mes garantia jo he llegat a Mira, escoltar paga, que tu arriba a quan, ser- si vols t'ho puc explicar, Sí, sí. el que pagues quan vas a llogar un pis. Tu quan vas a llogar un pis pagues, si ets com a inquilino, pagues la garantia addicional, que la Quan és garantia això? addicional va a la cambra de la propietat, que va a Incasol, que sol ser pues, el que costa el lloguer, 850 euros. Després pagues uns altres 850 euros com a entrada depositària, que se la queda el propietari, i el mes en curso. Vale? La part proporcional. o el Què mes? passa? Que les immobiliàries, com vaig explicar abans, els honoraris ens els pagava l'inquilino i fèiem doble negoci, ¿vale? Perquè ja amb el que ens pagava el propietari i l'inquilino ja cobríem. Però clar, per què han baixat també molt els lloguers? Que això molt la gent no ho sap, doncs perquè els propietaris ara es tenen que fer 100% del càrrec dels honoraris a la immobiliària, ¿vale? Doncs per això mateix, clar, de cara a un propietari, hòstia, millor l'alquila per la seva compte a un conegut. Per això molta gent diu, hòstia, Pol, antes veía muchos pisos anunciados por Idealista de alquiler y ahora no veo a uno. Clar, amb la demanda que hay, si jo vull jugar a un pis, m'entero que justament amb la demanda que hay, quina casualitat que ell vol entrar a un pis a viure, ja li dono verbalment, ¿vale? A un conegut. Bueno, es que también está el tema de la seguridad jurídica, que es lo que hablamos la otra vez. Si tampoco tiene gran seguridad jurídica, pues sí es una lotería alquilar, pero no deja de ser un buen negocio, porque es que los precios están subiendo. Enlazando con este tema... Claro, la opinión de la ley. Sí, Sí, como, no, a ver. Como votante de Como Podem, a ver, no. ¿Cuándo yo he votado ese partido? Bueno, A ver, ¿Y a Escoria? Agua? Bola aigua. Bola aigua, ¿eh? Sí, A sí, 4 vete del euros tema, el litro, vete del senyor. tema, vete del A tema. 4 euros el litro, No Si hi ha pis. No, per mi especular en Pausa qualsevol... d'hidratació, L'especulació en qualsevol dels seus sentits per mi no és moral. O sigui, estem dintre d'un mercat, em sembla perfecte, i guai el capitalisme dentro de sus límites, però que no em sembla correcte especular amb qualsevol cosa. Com es nota amb... que no vius als Estats Units, Jo no... Com es nota que t'agrada Jessica Albiach, eh? Vale, ¿Qué Alex, es? una pregunta. ¿Tú toparías el... No lo sé. No, dos cosas. Primero, ¿tú toparías el máximo número de pisos en propiedad o crees... En propiedad, O sea, no, es decir, no, que yo, puede haber- yo eso no. o Yo ya te he como- dicho que la legalidad y la moral para mí va separada, pero yo como individuo decido que para mí, si tú compras un piso por el mero hecho de querer buscar una inversión, como si compras acciones en el mercado, ¿vale? Para eso está con el mal, eso objetivo, está mal. con el objetivo de intentar que la cosa suba o la cosa baje para luego, no como pasó con, Vale. con Grifols y con toda esta ¿Y moda. obligarías a la gente a que, si por ejemplo tiene 10 pisos, obligar a alquilar de alguna manera a los grandes tenedores, sí o no? ¿Obligar a alquilar? Furquillo. A ver. Obligar a que sí, alquilar no, si pero tienes- si tienes pisos vacíos, A ver, sí, sí. explícame A ver. por qué los Si tienes seis vacíos. pisos sí que deberían haber... A ver. algo. O sea, no, Pues puedes, yo no no. puedes tener pisos infinitos. En un inversor tiene dos tipos de negocios, cuando a nivel de especular y de generar rentabilidad del cual estáis hablando. Un negocio principal es alquilarlo y el otro negocio principal es comprarlo a bajo precio, hacer una reforma chapucera y que parezca eso el palacio ¿De Buckingham? de Buckingham y venderlo por 200.000. Que és el que està haciendo los pisos d'obra nueva, que els pisos de que veus tu aquí, el material és panós. El material... Mira, justament vaig vendre-li un pis a un propietari que va comprar un pis a Sant Joan d'Espí d'aquests d'obra nova, ¿vale? 700.000, 600.000 euros. Un llistat de queixes generades per el parquet fatal, el tabiques malament posats. Per què? Perquè la gent ara avui en dia, abans no, abans la gent mirava molt més, venia un arquitecte, mirava los cimientos, la luminosis si té o no. Ara la gent que només veu, hòstia, el parquet, hòstia, està pintat de blanc i els materials són una merda. Que són uns negocis que està fent Don Piso, immobiliaris a gran escala amb l'obra nova. Entonces, Alex, no te parece bien. Especular con cualquier cosa, no, como si es con un piso, con una manzana Invertir. o con ¿Te una parece flauta. mal una frutería de barrio? Pero vamos a ver, una frutería Porque de barrio, Claro. la comida también es un bien ya, pero no esencial, estamos hablando, y la pero gente eso no también es hace especular, negocio. eso, No, no es eso, especular. eso no es especular, porque tú compras la manzana a un proveedor, ¿vale? Y tú eres un intermediario, ¿vale? Vale, y el Pues proveedor- véndelo al mismo, el pro- Hostia, véndelo al no, mismo tío. precio. El proveedor que No, le tío. compra al agricultor que la cultiva, ¿también te parece mal eso? No, porque todos son unos intermediarios dentro de la misma rueda, Pero de entonces, ¿por engranaje. qué te parece mal? Lo un que me parece mal constructor es que- Uno que alquila un pisos? piso es el intermediario de O sea, entre No, la ya, obra pero nueva y no, el inquilino. yo no digo de alquilar piso. Vale, Pero tú tienes un piso, ¿vale? Y tú el hecho de alquilarlo, porque a ver, el piso tú lo puedes comprar o porque si tú eres una constructora
y quieres construir un piso y lo quieres vender o alquilar, vale. Pero si tú eres una tercera persona que vas a comprar el piso expresamente para conseguir beneficio económico, legal, por supuesto, hace una que, constructora que nadie te debería mirar mal, por supuesto. Que a mí eso personalmente no me parece correcto, también. Pero una no constructora pasa hace nada. lo Que no te parece correcto hasta que esa persona te lo alquila a ti, ahí sí que te parece correcto. Pum. Hombre, pero si me lo alquila a mí Ah. porque yo no tengo otra opción. Clar. Pero no porque, pero no por Com t'ha culpa. alquilat el pis, aquella persona, igual aquest pis et surt de puta mare, ja dius, hòstia, pues mira, ara sí que lo veo bien. Clar, pensa que també a les persones que compren pisos a gran escala estan fent el favor a altra gent. Si ho mires fan així, pel favor, no? parlant de... A ver, no lo hacen con esa indirecta, intención, pero no sí, lo hacen con esa pero intención, sí, sí, pero evidentemente dan más casas a gente que igual no puede El costearse mero hecho un de piso. comprar, que ya no digo construir, el mero hecho de comprar. Sí, ¿Por qué? O sea, a ver. pues perquè jo compro pisos o per revendre'ls o Per per negoci. alquilar-los, per fer negoci en general. Igual que pots fer negoci comprant-te una empresa de fusta. Com de... Sí, és sí, que que és jo, un negoci, jo coincido ja està. igual que tu, és un negocio. Lo que a ti puc entendre, o no puc entendre respecte a la teva opinió de hòstia, especular amb algú que avui en dia hi ha tants problemes com els desahucios, temes d'ocupació i tal. Però és un negoci igual que poden haver-hi molts, Aleix. No, sí. Que és un negoci més i que ja et dic que a mi no es deveria de controlar en aquest aspecte, perquè jo és el que penso i jo és el que faria personalment, ja que cadascú faci el que vulgui. I el de que ara a Catalunya reguli el preu del lloguer, què penses? Ho has vist, no? Que ara hi haurà un límit, no pots passar d'aquell límit. No, Què et però això sembla, ja està, crec que pots pujar Ja està, què? l'alquiler. Vull l'opinió del Pol. No, ja, però dic que ja no només a Catalunya, crec que tot l'estat Bueno, està... la primera ha sigut Catalunya, que comença l'1 de febrer. Les altres igual ve aquest any, però una mica més tard. Què sembla que hi hagi un límit de posar el preu de lloguer? Ho entenc, és evident. Al final, si Aquí perjudica i aquí beneficia. perjudica evidentment els propietaris, però evidentment és una llei que es té que fer és irremediable. Per què? Perquè si jo ara mateix vull alquilar un pis a Sant Joan d'Espí, que com us he comentat abans, justament pisos a Sant Joan d'Espí no hi ha, pues, puc posar, tinc el monopoli total dels pisos de lloguer de Sant Joan d'Espí, puc posar el preu que em surti dels collons, clar. Pues això és regular un preu màxim. Pues el preu màxim dels lloguers a Sant Joan d'Espí igual són, depenent de les meves característiques, 1.300 euros. Si jo volgués, el pis aquest l'alquilaria pel 1.700 i s'alquilaria igual Arnau. Pues per això ho han fet. Llavors, Vale. posant totes les cartes sobre la taula, això Sí. és bo o dolent? Però tot en general. Pues de cara aquí, Arnau. A tot. Sí, posant No, tot. és bo, perquè això ja, Vale. això ja seria convertir el negoci dels lloguers en una màfia i Sí, la gent sí. se n'aprofitaria molt. Perquè estava començant... a També ser per això, una no? altra part, perdona, per una part faria que es reactivés molt el lloguer, però clar, es dispararia molt el preu. Vale, pero yo digo una cosa ahora. Vale, tema alquiler, topar los precios. Primero, ¿cómo lo van a hacer? Porque no vale lo mismo un piso en Hospitalet que un piso en Sarriá. Correcto, Entonces, poner un tope máximo general. por metro cuadrado. Vale, perfecto. Segunda cuestión. Topar el precio de alquiler. ¿Dónde pones el límite? Porque si yo... Eso ya se ha dicho. Van a hacer una media ponderada entre los de... Entre el precio O sea, que porque valga por la no es lo zona. mismo en un, No, no, en no, un no, pueblecito pero- de Cáceres que Claro, en- pero yo dónde quiero llegar. Si, por ejemplo, teníamos problemas de que, bueno, hemos dicho que había mucha demanda y que ahora mismo había muchos alquileres. Si lo topas, igual algún propietario dice, si encima no tengo seguridad jurídica como comentamos antes, y de sumas que yo no puedo ganar el máximo rendimiento Correcto. posible, se retiren pisos. Correcto, Entonces, si se retiran pisos, hay menos oferta. correcto. Pero la demanda sigue habiendo, las grandes ciudades sigue habiendo. Correcto. Se retirarán Es para el problema que está pasando Entonces, ahora. habrá Estás describiendo el problema que Si- está pasando si lo ahora. topas, habrá gente que no podrá acceder a un piso porque habrá menos oferta y seguirá habiendo la misma demanda. Con lo cual, habrá gente que todos pondrán el precio más alto que puedan, topado, pero habrá gente que no pueda comprarlo. Lo vendes. Que es por eso se ha hecho también. Una de las partes que supongo que no lo sé que se habrá hecho es para reactivar el sector inmobiliario en la compraventa de pisos. Ya, pero estamos hablando de que hay gente que no podía comprarse un piso. Claro, Por pero al eso Estado le alquila. interesa más que un vendedor pague plusvalía, que va a pagar impuestos, que no que se alquile, porque ahí no tributas Pero ningún yo estoy impuesto. hablando de los compradores que no se pueden comprar un piso, que quieren alquilar y que no van a poder porque habrá mucha demanda y menos oferta. Pues es lo porque que está le estás pasando topando. ahora. Pero entonces seguiremos teniendo un problema. O sea, no
Sí, Claro. toparemos los precios, pero es que habrán menos ofertas. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que al final, una de las que ahora mientras hablabas tú lo estaba pensando, una de las partes de las cuales yo no veo bien que se haya puesto este tope máximo es porque si dejas un tope el que quieras, pasa como en la compraventa, que una vez pones un piso a 2.200, las demás personas te van siguiendo y al final eso hace que el mercado pues se vaya bajando y se vaya regulando por sí solo. Claro que esto lo han hecho porque ya básicamente yo creo que quieren reactivar el mercado de la compraventa y que la gente no alquile tanto sino que venda para ellos, para ganar más impuestos y que pues evidentemente vaya mejor el tema del sector inmobiliario, porque es que ahora mismo ya te digo, las inmobiliarias comparado como antes de otros compañeros que igual llevan trabajando 40, 35 años en el sector, les van mucho peor que inmobiliarias de los Abreu, que han tancat, inmobiliarias que han... Pero entonces el objetivo no es que la gente pueda alquilar más fácilmente, porque claro, si hay menos pisos, pues la gente tendrá más dificultades de las que ya tiene ahora mismo. Ahora tiene dificultades para alquilar por precio, porque es carillo. Ahora vale, sí, será menos caro, o se topará, pero claro, habrá menos pisos en oferta y con lo cual tendrán mismos problemas para alquilar. Yo soy más partidario de incentivar fiscalmente a los propietarios para que bajen los precios. Estimular, ¿no? Como dijiste el otro día. Sí, totalmente. O sea, si al final tenemos... Sé que me voy a repetir a lo que dijimos la otra vez, pero si tú, los pisos del mercado de una zona están, me lo invento, 800 euros el mercado, pues tú lo pones a 700, que a la hora luego, cuando te dejes pagar, pues que te descuenten un poco. Creo que así hará, y más seguridad jurídica, que tampoco hay. ¿A quién descuenten un poco? ¿Impuestos? Al propietario. ¿Por impuestos? Sí, vía impuestos, que es lo que puede hacer el Estado. Toparlo no me parece la solución. Reducirás la oferta y la demanda va a seguir estando ahí en las grandes ciudades. Un altre tema, Aleix, Mario? No, otro tema no, porque, a ver, Sí, el otro tema sí. No, espérate, que quiero yo también opinar de esto. Este tema ya está, ¿no? No, hombre, porque digo que la ley de la oferta y la demanda, que la ley de la oferta y la demanda se hace unas intenciones y luego pasa o lo contrario o cosas diferentes. Ya pasó, o sea, la base de la crisis del 2008 en España y por qué fue tan profunda fue por una ley que hizo el señor José María Aznar en el 2002, la ley de liberalización del suelo, que fue la base, que se hizo con la intención de, no, venga, vamos a liberalizar el suelo, ampliamos la oferta de suelo, por lo tanto... Los precios obviamente bajarán porque bueno, y la gente tendrá su casita, todo lo que tú quieras, no sé qué, no sé cuánto, pero y así si baja el precio del suelo, también baja el precio de la vivienda. Fue todo lo contrario. Los precios subieron de precio, o sea, que se hacen unas intenciones y luego pasan las contrarias o al revés. Por lo tanto, esto de decir, no, si ponemos límite al precio del alquiler, la oferta de alquiler pues bajará. Yo no sé si eso pasará o no pasará, porque se hacen unas leyes con las intenciones y luego la oferta y la demanda pasa lo que vete tú a saber, porque lo que hacen las personas es muy difícil de prever. Vale, cambiando de tema, nos dejamos el tema inmuebles y ¿Tú qué te vamos a pasa a hablar ti? de... Saque el micrófono, que... que- problemes tècnics. Sí, ya, no, espérate. querer a ver. desmontar el estudio. El tècnic, que vingui el tècnic, sisplau. Bueno, la factura de los rotos lo paga Sensvila. Todos estamos Vila todos de patrocina. acuerdo. Ya está. Ya después de este problemilla informático. Bueno, pues tanquem aquí, gràcies. Vale, ahora vamos con el siguiente tema. Feminismo. Hay un estudio del CIS, ¿vale? De què rius? No, porque me agrada el tema. Perfecto. Hay un estudio del CIS que dice que el 44% de los hombres cree que el feminismo ha llegado muy lejos, ¿Y mujeres? ¿vale? En cuanto al avance. Aquí me puedo mojar lo que Y quiera. No. sí, puedes decir aquí. No, hombre, si no te mojas, Sin trampa ni cartón. Lo que ¿Qué déjame pasa? ¿Qué acabar. pasará? Y un 50... no, que si no te mojas, Aleix, pues... que me dejes que- acabar. Sí, pero... Un 51% de los menores de 16, de 16 a 24 años, de hombres, cree que se ha llegado demasiado lejos, siendo el grupo de edad que más considera que esta afirmación es correcta. ¿Cómo lo veis? Una Pero que valoración hay también general. el 32% de mujeres, puede ser también, que también Sí, piensan también eso. era un 30. Pero, ¿sabéis que también ese estudio que nos ha hecho el titular? Que el 80% de los hombres consideran que el feminismo ha traído algo positivo a la sociedad. Es que es verdad eso. Bueno, es que no es Pero, o sea, no todo es negro o no todo es antifeminismo. No, no. O sea, lo que pasa, y aquí entraremos en el debate, es que, a ver, es cierto, no creo que el feminismo haya llegado demasiado lejos, pero yo creo que se han equivocado en el relato muchas veces. Sí. En el relato, en el hecho de no comunicarlo bien. Paul, Y se ha Que generado... cadascú doni la seva opinió i ja Sí. està. Para mí el feminismo cada vez Català, más... sisplau. El feminisme cada cop En aranès, més sisplau. s'està... En aragonès. de feminismo... Allò és aranès? el feminismo cada vez más se está viendo como un complejo. Català.
de cara a les... De cara a les... Hòstia puta, tio! Va, fes-ho en català. Corta, fins dimecres. Vale, venga, va. El feminisme cada cop més de cara a la dona s'està veient com un complex on cada cop pues, ho estan radicalitzant més per la seva part. El feminisme en si jo ho veig un moment correcte, oportú, mirant els temps dels nostres avis on vivien una situació que una dona no podia ni gairebé treballar ni res. Cada cop el moviment s'està portant a un extrem ja desorbitat on un home no pot fer humor negre, ni humor ni res, on bàsicament no només es discrimina, no es fa humor només amb la dona, sinó que es pot fer humor pues, generalitzant amb tot, humor negre. I jo crec que les dones cada cop ho estan veient més com un complexe, que a la mínima ja poden saltar i s'estan aplicant... L'altre dia la Irene Montero vaig veure una miqueta de la seva entrevista i la veritat que discrepo moltes coses amb el que diu aquella dona. Un exemple? Pues el que deia de que... I l'europea? No, bàsicament com raona. Què passa amb el micro? Que no sé. Cuidado que se cae. Bueno, Quero, ves hablando mientras. Si no. No, que acabi, ja està. Sí, bàsicament les respostes que donen, sí, com lo del nou gènere que ha sortit, no binari, i les noves, jo què sé, Arnau? No fa bé ningú, per això. Jo penso que el dels no binaris, els queer i tota aquesta gent, junt amb la petita jaimitada que va haver-hi amb la llei del sí és sí, ha fet que com la visió del feminisme es vegi una mica així tocada, sí. Però igualment jo penso que Espanya és un pioner, un país molt gran en tema feminisme, és líder d'Europa, i jo penso que s'ha fet molt bé, però això hi ha dos o tres... Que hi ha dos o tres discursos que han fet que els joves, que és la ignorància, pues pensin, s'hagin fet una imatge del feminisme una mica així. A part que si tu vas a una manifestació del 8 de març, veus cada fenotipo que fa terror, dones que no saben ni què fan allà, que van amb pancartes que fan una mica de vomitera. És molt bé. I a part de que va un home allà, no, los hombres aquí no. Sí. Aquesta gent... Y aparte de cómo califican ya los hombres como un trozo de carne con una... Això qui ho diu? Les feminazis. Sí. Aquesta gent que s'ha intentat abanderar del feminisme Hombre, fa tenías que molt ser. mal al feminisme. Sí. Mira, yo voy a decir Que la tema mía. me irrita a mí. Yo considero que el feminismo bien enfocado es súper útil. Al final el feminismo se entiende por la igualdad, defiende la igualdad entre hombres y mujeres, y yo creo que a cualquier persona con dos dedos de frente que le digas, ¿tú quieres igualdad entre hombres y mujeres? Te va a decir que sí. Y es bastante útil. Para mí es muy útil, sobre todo en el sentido de que hay que erradicar el problema que tenemos de la violencia machista. Hay un problema en España y tenemos que solucionarlo. Creo que el feminismo puede ayudar bastante aportando propuestas. Madre que te parió, pero bien que iba. El copyright, sisplau, que després ens trobaran... ¿Dónde iba? Buena canción era. Vuelvo a repetir. El feminismo es súper útil si está bien enfocado. Tenemos un problema de violencia machista, hay que erradicarlo. Tenemos un problema de maltrato, hay que erradicarlo. Y en esto me parece que hay que centrar los esfuerzos mucho, ¿vale? Pero, ¿dónde está el problema? El problema es que en el estudio... ¿Qué les pasa a los micros hoy? Vale, en el... Súbemelo más si quieres, Sisplau, hem d'anar Chato. a ràdio... Vale. Radio Taxi. Lo que decíamos, el feminismo bien enfocado es muy útil, ¿vale? Vuelvo a repetir, ¿vale? Es muy útil, hay que luchar contra la violencia machista y contra el maltrato, pero sobre todo hay que enfocarlo bien. El problema, ¿dónde está? En el estudio decía que un 51% de los jóvenes de 16 a 24 años creía que había llegado demasiado lejos hasta el punto de discriminar a los hombres. Parcialmente vemos cómo desde el feminismo se han impulsado leyes como la cuota de paridad, que eso discrimina a los hombres, porque se reserva, por ejemplo, para policía un 40% de plazas para mujeres. Eso es discriminatorio. Bueno, eso discriminatorio no es, es pero discriminatorio y incluso ellos mismos le llaman discriminación positiva. No sé dónde está lo positivo, pero bueno, le llaman discriminación positiva, así que discriminatorio es. Segundo, vemos cómo hay normas, como la del sí que ha comentado Arnau, que es que evidentemente eso también daña la imagen del feminismo porque es una cagada monumental. Tercero, muy importante, el feminismo se tiene que centrar en lo que hemos dicho, cosas más útiles. No puede ser que veamos la mayor reivindicación sea que el lenguaje inclusivo, centrarse en aspectos que para mí son superfluos y banales, o que las ayudas que se ven a asociaciones feministas sea como la que vimos hace unos años, salió un concejal de Socuéllamos que decía, no, las ayudas feministas para las asociaciones de nuestro pueblo. Y salía... para fomentar la igualdad, que iban a hacer un
un viaje a la Osa de Montiel, a conocer el río Júcar y a su... Claro, dices, ¿y esto para la igualdad qué es? Bueno. Con perdón, es que claro, todo esto mancha la imagen. Populismo. No, pero aparte se han hecho todas las cosas positivas. Populismo. Se han hecho cosas Ha habido- positivas, pero... Ha habido pero unas estas- cosas que han hecho que igual se dañe. Claro, La pero es gestión que no se tú acaba de hacer cuando todo bien. empiezas a hacer estas cosas desvirtúas el movimiento. Junto, si a esto le Sí. sumas que encima tú vas a una manifestación, si eres hombre, hay gente que dice ser feminista y es hembrista. Feminazi. Son Es- no, feminazis esas. dice ser feminista Es y, lo es, mismo. y es hembrista, Sí, ¿vale? hembrista, Con lo feminazi. cual Sí, pero hay es- un es odio a gent los que hombres està fent también mal, por això. parte de algunas Sí, que van a claro, esas que está fent mal. manifestaciones, A mí las me fa personas mal. que lo llevan al extremo. Y luego también que el feminismo también, para mí, un error que ha cometido es vincularse a una ideología política y sobre todo vincularse más hacia la izquierda, porque hay mujeres que también son de derechas. Hay personas que también quieren la igualdad y que... Sí, pero si los Pueden partidos de ser- derechas lo que quieren es erradicar el Perdona, feminismo. perdona. También pero- hay pero gays de no. derechas que se van a casar, hola pero que senador del gracias PP, a y el que, socialismo. y que en 2005 votaron que no. Bueno, que a ver, que todo lo que es mejoras sociales, derechos nuevos... Pero la ultraderecha La está para izquierda. estar en contra de todo, ya está. No, ahora Claro, con- lo que tú digas, si el PP también está en contra de todo. No, Entonces, si el queréis, PP no es un partido queréis impulsar. antifeminista. Pues no, pues tú estás diciendo que la derecha está en La contra del. ultraderecha. No, has dicho la derecha está en contra de Derecha- erradicar el, la quiere derecha erradicar ultra. el feminismo. derecha radical. La extrema derecha y la derecha Vale, extrema. Repito, sí que, yo considero que, y creo que todo el mundo en todos los aspectos políticos, independientemente a quién vote, creo que está a favor de la igualdad. Si empezamos a discriminar a gente por su ideología política, ya no es un movimiento tan abierto y tan inclusivo. No. Si a Ah, esto no, le sumas efectivamente. que estás atacando a gente, por ejemplo, A cuotas ver. para mujeres en policía, que esto es discriminatorio, Sí. positiva. Nadie Sí, discrimina pero a como nadie. todos los movimientos políticos entonces, y sociales que han habido, perdona, El dedo, y el dedo. mi intervención va a ser muy breve. Todos los movimientos sociales que ha habido para mirar la igualdad, ya sea de lo que sea, ya sea del racismo, de la homosexualidad, en este caso de la sexualidad de las mujeres, todos han sido llevados al extremos por una minoría o por lo que tú quieras ver. Entonces, los extremos siempre son malos. Siempre va a haber extremos para todo. Y en este caso nos encontramos, como vosotros decís, el embrismo, que queda mejor decirlo. El embrismo, ¿qué pasa? Que ya se llega a exaltar la figura de la mujer hasta el punto de discriminar al hombre, que es lo que está pasando ahora. De ahí que mucha gente Unas minorías. crea que el feminismo les está discriminando. ¿Por qué? Porque, repito, ¿quién ha impulsado todas estas cosas que yo estoy diciendo? Nelson Mandela. ¿Quién? No, las que han llegado a las instituciones. Abanderándose el feminismo han llegado a las instituciones gente como Irene Montero. Y que ha haciendo un impulsado todas discurso- estas normas. Entonces, claro, si tú te auto presentas como la banderada del feminismo y la Y que representante del feminismo, ahí está, y ya se te luego la tacha, ya cagas, ta- ya luego se la tacha, cagas, ahí estás está. haciendo un daño al movimiento. Correcto, coincido Ya contigo. lo- Irene ya lo Montero asume la llegó cagada que ha hecho. y entró con un discurso rupturista, con un discurso valiente, con un discurso que rompía todos los esquemas de mucha gente. Y es necesario ese discurso. De Pero replantearse, ¿necesario o útil? no es necesario y útil. Es lo mismo, son Dame sinónimos. Necesario y útil son Dame un sinónimos. ejemplo de la, Necesario o útil. dame un ejemplo de la utilidad del discurso de hacer Pues cuotas de el género. hecho, pues el hecho de que Cuotas en de una paridad. entrevista, pues el señor Pablo Motos no te tenga que ir diciendo a ver si yo que sé no sé cuánto. Pablo Motos Escúchame, Alex, por un ejemplo, machista de por Vox, ejemplo. Alex, Claro, es que no ya- claro. ¿Tú crees que de verdad las mujeres que fueron y salieron a la calle hace unos años abanderándose el la feminismo hormiguita. luchaban para que Pablo Motos no preguntara si ibas con Hombre, ropa lucharon- interior? No lu- luchaban hombre, para eso. luchan, pues, Luchaban para porque que había salido de una mierda. fuerte violencia contra las Claro. mujeres, estaba creciendo el maltrato y estaba creciendo pues fenómenos como por Sí, ejemplo las pero- violaciones. No luchaban para Decir que que Pablo Motos Pero- Pablo desperdichara- Motos No, no, no vamos son, a ver, no vamos a son ver. masclistas Las- como decir que Ortega Smith no facha. O sea, son dos Vamos cosas a que ya ver. se saben. Vale, pero tú crees que las que salieron en 2000, todo el movimiento Pero que a ver, salió no también te salió digo para que la Pablo tele, Motos no la preguntara tele eso, tío. igualmente, tú veías programas de 2008, 2009, 2010, el humor negro que se hacía, pero no solo con las mujeres, vuelvo a lo de antes, Sí, sí, también no, con no. los homosexuales, también con los negros y también con todo. Claro que Pero pero la esto no sociedad toca va ahora, ¿eh? evolucionando. No, Esta hora La sociedad va 2024. evolucionando. Y Vale, tanto. Mario. ¿Y por qué va evolucionando? Pues gracias a estos Gracias a discursos España, al que la progreso, gente sí. Bueno, se va Progres. Yo tengo otra El idea. y, proceso. o lo de yo que sé, o lo de Luis Rubiales, si no, esto pasa hace 20 años. Mira, y no quiero que me pasaría deis vuestra nada. opinión cada uno. Me interesa muchísimo de lo que pasó con Luis Rubiales. Pues, Però fa temps, no? Ja, Sí, d'això. ya Sí, hace pero demasiado bueno, tiempo. pero igualmente para Pero ahora la no posición sé, que me teniu, parece- porque va a ser... ¿no? Vale. Tú, pero ¿de qué parte estáis vosotros? ¿Cómo de ¿Con parte quién está vais, hecha? Rubiales o Palestina? No, va. No, si això- Dar vuestra no. opinión. Això és obvi, amb qui Sí, què no, pensem, ja els tres, està. Sí, pues- estamos todos de acuerdo, creo yo, ¿no? ¿Con quién? Con, A ver. con su dimisión. A favor Sí, de su con- dimisión con y a su, favor, no de con su Nadia entrada en Borràs. prisión, pero sí de su cancelación, ¿no? Sí, cancelación máxima, Rubiales, ¿En clar. serio? No, Pues tú claro. también. Yo lo que creo No, no, es ¿en que. serio? Home, clar, Luis Rubiales és un machista de merda. A ver,
Yo lo que creo es que A ver, Pero Rubiales pero no qué se dius? compo- És un machista de merda i un fatxa. S'ha cosificat a Rufo. Bueno, el No. padre de Rubiales era el PSOE de Motril, pensaba- Hombre, pensaba- no, padre no del eso, PSOE, lo de el salir padre del del PSOE. palco. Digo, ¿qué haces? Porque sus comportamientos no estuvieron a la Que- altura. I de la, un por, PSOE. I la Joder. porta, tu has vist el president que tenim al Barça? Hombre, que la porta és el primer otro, que... otro M'estic que posant tal com un baila. El bacó. presidente que tenim, dice, como si fuera el presidente de todo el mundo, ¿no? Al nostre Bueno. president, al Que- molt que ell no- honorable ell no és del president. Barça. Bueno, És espanyol. No, que soy soy del Barça Mira, a això, medias. Quan diem que és del Nàstic, la gent es riu. ¿Qué pasa? No. Yo soy- no. yo soy- yo M'he soy rigut la- perquè m'ha semblat surrealista, ¿Eh? perquè se diria espanyol, Atlético de No. Madrid, vull dir... Yo soy del club. ¿Sabes cuál es la institución deportiva más antigua de España? El recreativo de Huelva siendo. No, la Lleida. institución deportiva El más Reus. antigua de España. Ah, San el Pancracio. recreativo de El club- Huelva. El club Gimnàstica de Tarragona, en sus inicios, el No, club es el recreativo. Gimnàstic. El recreativo de Huelva. Ese es el decano del fútbol. Bueno, però en sèrio opineu que, de veritat, Luis Rubiales es mereix... Home, tota l'altre tota dia va dir que això va passar per tapar l'intento d'assassinato de Aleix Vidal. No, però en sèrio, veieu normal tota la pressió mediàtica que se li va fer a José Luis Rubiales Sí. per només fer-li José Luis un Rubiales. pico... José Luis. Pero, vamos Sí, a ver. ¿no? Se llama José Luis. Sí, que se llama Luis Sí, Rubiales. no, José Lo de Luis. José Lo del José de los tres. No, que se es acaba de inventar este pavo, ¿eh? tío. Sí, mira. Espérate, vamos a buscar. ¿Es José Luis o Luis? No, Luis Rubiales, José Luis se lo acaba de inventar. eso 100%. José Luis Rubiales. Bueno, mientras lo busca, bloqueas el móvil si no vas a buscar. mientras lo busca, No, teneu raó vosaltres. vale. Mientras lo busca, yo digo lo que creo. Luis Rubiales. Yo creo que José Luis Luis. Rubiales no estuvo acorde. Su comportamiento Luis no estuvo Manuel. acorde al cargo que ostentaba. Evidentemente, tocarse los huevos delante de la reina, besar a una jugadora sin Delante de la Delante reina, de no. la reina, pero es que tú me da también. igual. Mira, eso es como si lo que la hace reina. lo que hace la El dit, prensa. el dit. Como si Lo es, que hace la prensa como es si lo es que la se hace reina, en mi como si madre es o en el tu palco. abuela. Pero lo que Correcto. está, lo que- Este es el futuro del la periodismo. demagogia que hace la prensa es lo que Esto acabas de no, hacer tú no, ahora. no, Un bien. beso delante de la reina. Que me da igual si un es la beso reina o no Vale, es la reina. Lo que estaba diciendo, que tocarse sus partes en el palco o donde sea, siendo el presidente de la Pues sí, federación. peor que cosas han visto, pero, dar, un millón. dar un beso. Tío, espera, llegamos espera, a este punto, espera, de verdad. espera. Dar Sí, un, pero dar tú qué un beso piensas, a ¿es un una machista jugadora. ahora o qué pasa? Escucha. No, pero un sé, machista pero no. déjame un momento Vaya, acabar. a mí no. No me levantes el dedo. Voy rápido. Un machista. Dar un beso a una No, persona Rati, sin lo su que acabas de decir. consentimiento no se puede hacer. Y ya está. Y si no había consentimiento, pues nada. Ahora, de Pero ahí de a veritat. montar un circo mediático Ahí Pero es que- extremo. De Pero era necesario. Pido la palabra. Era necesario per violadora què? de Gasol, pues, És demagogia no me parece pura i bien. dura, és Era el populisme el que es va moment fer. per treure un Però tema així. Tu saps el que va passar de veritat? Sí, ho sé. Tu ho saps? Tens fuentes internes? No, fuentes internes no. Jo m'informo en diferents diaris de lo que va passar. Jo crec que amb Hola, aquest tema puc periodista. Bueno, yo es que veo un vídeo. Mira, Arnau, al Jo vestuari escuché- vas veure... Jo em remeteixo a les proves, eh? Que sí, ho sé el que diràs. Vale. Pues Jo doncs... entenc que quan va passar tot això i vas veure el que va dir la Jenny Hermoso a l'autocar i el que va dir... A la vestuari. A l'autocar també va dir. I el que va dir aquella mateixa Sí. nit a la SER, que era I així com una després- mica de broma. I després va canviar d'opinió, la I Jenny. després pues, va rebre... pressió va rebre política. perquè era el moment, Ah. la política se li va dir a sobre, era el Ah. moment per potenciar aquest tema. Ah, era el moment per potenciar aquest tema o Sí. feia falta que es potenciés No, aquest tema per... Era necessari que això es parés. No, no perquè era- això no no, era- o estava mal. s'estava no. mirant ja, però jo me'n recordo abans que comencés mirant el què? Si abans ja que havien passat les comencés eleccions. a mi no Sí, em pero vaig estaban en saber, la a mi formación me'n de recordo gobierno. que abans Sí, que eso. Hombre, pues que tapar los pactos del gobierno. Man con- recordo. con los- Pero, no digo Pero para qué- tapar pero los qué- pactos. Joder, que que no. yo me acuerdo En pleno Tapar los agosto, sin pactos. noticias, hablar de Rubiales permitió al gobierno durante unos cuantos meses poder llevar sus La pactos- agenda Pero si la 2030. investidura sus creo que pactos fue en de investidura. octubre. ¿Cuándo fue la Quedaban investidura? 3 meses. Y la No, negociación a ver, no de sus creo que- pactos, cuando ya llevaban ya se casi está- más de un mes que ya se conocía el resultado electoral. Pero pues si estuvieron evidentemente- 10 días en Ferrat Porque no tocando creo que los vaya- huevos. no creo que pero vaya qué más allá. silenciar. Nada, acabas de soltar, Pero, tío. pero si, No pero creo si que la sea- investidura no Puro vaya de a la fue en ultraderecha, 2007. Mario Quero, tío. Es Pero increíble. a ver, señores. increíble la ultraderecha, lo que lo vendéis. lo que quieras. La En derecha en radical. agosto, Pues oh my God. ya conocíamos el resultado electoral y el gobierno estaba haciendo sus negociaciones, en este caso el Partido Socialista y el Partido Popular están Claro. negociando. ¿Y qué- Hablar y de qué querían Rubiales tapar? y dar el bombo un mes era obviar y dejar de hablar de estos temas. Pero ¿cuándo se dejó de Pero si hablar luego de se iba a esto? hablar en la pero, investidura. pero si se pero estuvieron si- dando el bombo un mes con pero si Rubiales, llevan- Rubiales, que casi Pero iba. si que siguen era con, el pero hombre- si siguen el con de la la amnistía manada, hasta a día de señores. hoy, que se pactó lo de inmigración y ¿Pero qué dieron dices las tú de inmigración pelotas, si estamos hablando de Hoy. agosto? pues ya te lo digo, pero que jefa. siguen dando machaca con el tema.
Que para empezar la investidura fue en octubre. Alfame. Sí, ¿y las negociaciones previas cuándo fueron? Pero o qué le pasa? Que la investidura llegaron un día y dijeron, mira, no hemos negociado Pero nada. que, Y pero no que estoy- se lleva hablando Pero, esto. o sea, en agosto no se hablaba de negociación. Aunque no hubiera pasado No, de no había Rubiales, negociaciones, Sí, no, no va. hay ni radios, no hay nada, ni los periódicos. Pues salen. precisamente era hablar que- del gobierno, de sus pactos o hablar de Rubiales. Pues les interesó eso, hablar de Rubiales y ellos podían hacer y deshacer a su antojo con mayor libertad. Porque fue un escándalo público de un señor que, Sí, que una representaba cosa fue a un este país. Sí, sí, un escándalo público, pero hablar 3 meses o un mes y medio Family. de eso, perdón. A ver, que es Ah, un no, acto. hombre. ¿Es un acto muy feo? Sí. ¿Que es un acto que no se acorde con su comportamiento? Sí. Pero Que lo porque tacharon no y montaron dimitió, un porque circo eso mediático. se- eso se debió si de lo haber hace- acabado. Si fuera al revés, lo hubiera Montaron visto un correcto. ¿El Seguramente qué? No hubiera ocurrido lo nada. típico, ya sé que es la típica Sí. pregunta de si se hubiera hecho al revés. Sí. Pero ¿Sí tú crees que s'hagués donat tan bombo? Yo no lo sé, pero que No lo lo haya visto, sabes. Sí, igual sí de lo mal. sabes, pero no lo vas a Oye, Sí saber. que lo yo no sabes, lo- claro que sí. No, pero a ver, No Apol, lo sé, yo no Alexis sé. Pero y Marius. Pero es que vivimos ¿Cómo, en un cómo, país de Alexis? demagogia, de populismo però y asqueroso, entens que tío, en això estos temas. Això no podia passar com si no hagués passat res? Que s'havia de Evidentemente ficar que una no. mica això i començar a parar aquest tipus de coses? Perquè això pot suposar un petit Sí, pas però no en el tema del destruir-li la feminisme. carrera i destruir a una persona... A una persona machista se li ha de destruir la carrera. Machista per què? Perquè tu dius que és machista. No, però en la seva vida Tu la privada... coneixes, és tu la coneixes. A ell. el coneixes i pots mejos. afirmar, has vist totes les seves És entrevistes... un corrupte i un fatxa. Lateral del corrupto, Levante, un facho y un malísimo. machista. Su padre era del PSOE de Motril. I él és de Vox. Porque tú lo digas, lo conoces o algo. Bueno, Y tu madre también escucha es lo no que sé qué, dice. y todo lo contrario. Va. Qué personales que te. No, que hombre, te no, hundo, ¿eh? No, vale. Tú hazme el juego de los futbolistas, No, tío. pero ¿a dónde quiero Pero, llegar? pero digo que políticamente tu A ver, madre y tú Carvajal, ¿a qué pensáis votaba? lo contrario. Vale, y ¿Sí o si no? mira la declaración Pues, de Rubiales antes de ser presidente, luego Tú ya te me estás dices. enganchando. Pero ¿a dónde quiero yo llegar? No sé, dilo. Rubiales tuvo un comportamiento no Luego acorde, dices, ¿estamos pero hablando se de montó un circo mediático que sí, que era tan fácil como decir, mira, usted se comportó mal, no se representó a la federación, tenía varios escándalos como lo del Mundial de echarlo entrada 7 días, etcétera, etcétera, etcétera. También hizo cosas bien porque consiguió para la federación cosas, como los contratos en Arabia. Entonces, Te están clavando, usted ¿eh? no se comportó bien, pues dimita y ya está. Pero no haga un circo mediático que casi lo ponen como, Vale, como Alex. un violador en potencia. Precisamente la gente que le puso como un violador en potencia y como un agresor No, son los que violador no, soltar, eso sí que no. rebajaron las penas a más de 1000 violadores. ¿Sabes cuál es la diferencia de ahora con antes? Que ahora todos tenemos un teléfono Que hay móvil, 6 una meses. cuenta en Instagram, Sí. una cuenta en Twitter y opinamos lo que nos sale de los huevos. Esa es la diferencia. Antes opinabas en tu casa y no te escuchaba nadie. Ahora te escucha todo el mundo. Por Vale, ¿y eso, esto qué? por eso es escarnio público. Igual que ahora, no, pero no es cambiar de tema. Tú dices, escarnio público, hubo, sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede opinar. Porque se lo merecía. Igual, Hizo un acto y a mí- machista que sí. había que parar los pies. Sí, no que puede todo el ser mundo puede opinar. Y en pero vez de que- opinar que- en tu casa, opinas en internet que te puede ver todo el mundo. Sí, todo el mundo puede Igual opinar. que ahora, la actriz esta que hacía en la Casa de Papel de Úrsula policía, Corberó. No. Itziar- Ah, la de ETA. Itziar Sí, Ituño. Me pues me ahora interesa esta La han señora, cancelado. pues parece ser que sí. Me interesa a mí ¿Por aquí qué? la opinión de Mario Quero porque puso un tuit defendiendo a Itziar Ituño, borró Muy el bien. tuit Perdón. y luego la criticó. no, a ver, me gustaría que se explicara Mira, un poco yo qué voy a pasó ser muy claro. en la cuenta de Mario Quero barra ¿Qué os baja. pasa ¿Qué pasó vosotros ese con los de día? la Casa de Papel? ¿No tenéis muy buena...? ¿Habéis visto Berlín? Yo sí la he visto. Muy chula la serie. Es chula, es Yo chula. Sí. yo voy a ser muy claro sobre la cultura de cancelación. Y lo que dije, me reafirmo lo que nadie lo entendió. No, pero dijiste. No, yo dije cada que- uno tiene su opinión, Deseu borras el tuit. parlar. ¡Oh, No, tarra! no, yo lo que dije. No sé Sí, demagogo. dijiste eso. No es Demagogo. cierto. ¿de Deseu qué? parlar. Eso no es cierto. Yo lo que dije es: esta persona, respetando la ley y sin hacer apología del terrorismo, puede ir y manifestarse a favor de los presos o de quien le salga de. Ep. ¿Vale? Pero yo, como consumidor, puedo decidir si esta persona no quiero apoyarla ¿Consumidor más de qué? Tú, tío. profesional. Puta está, pero es imposible. Vale, tío. lo que yo digo, vuelvo a repetir. Reis de Europa, Esta tío. persona puede manifestarse y decir lo que quiera, por supuesto, respetando la ley sin hacer apología del terrorismo, como es en este caso. Ahora, yo como consumidor puedo decir, pues yo no quiero más apoyar a esta persona y puedo criticar su postura. Tú eres un personaje público y aunque no seas un personaje público, tú si te expones y te posicionas, que me parece bien y tienes el derecho, también tienes que tener el Consecuente, derecho ¿no? a aceptar que hay gente que te pueda criticar y gente que no te vuelva a apoyar más en tu trabajo. Dios, tú estás de acuerdo con lo que ha hecho la chica esta, a ver, No, por su libertad de expresión, básicamente. yo no estoy ¿no? de acuerdo, porque yo no apoyaría ni una manifestación de presos de ETA, me parece repugnante. A una pero, empresa Sí. nazi sí que la apoyarías. Perdón, bueno, Perdón, lo que ¿de iba a qué? decir. Desocupa. Yo No, dilo. Yo no estoy de acuerdo Bueno, en lo que BMW es en- nazi. Yo no estoy de acuerdo no. en apoyar la manifestación de los presos, pero esta persona tiene libertad para Y hacerlo. tanto, igual que y yo tengo tanto. libertad para no volver Y a consumir tanto. sus productos si yo lo considero. Y ¿Tú ibas a tanto. dejar de consumir sus productos porque No, pero No, porque si tú le ets una hace empresa millonaria, una multinacional, que que... diu como consumidor?
Bueno, és que la gent... Si tu ara veus que l'empresa Rolex està... Tu saps, us en parla recordeu, amb us un poso, fatxa, us poso, deixaries de consumir us Rolex? vaig a posar un exemple, Pero perquè yo estoy en el m'entengueu. derecho a escoger si Tú, quiero Quero, ver- ¿te acuerdas en la Tú vas a Eurocopa? cambiar todo esto. Tú, Quero, ¿te acuerdas en la Eurocopa pasada? La Eurocopa pasada, ¿verdad? Tú sabes que el máximo accionista en la Eurocopa es McDonald's y Coca-Cola, ¿verdad? Y tú sabes que en las ruedas de prensa hay una Coca-Cola. ¿Tú te acuerdas, Cristiano Ronaldo, el gesto que hizo de apartar la Coca-Cola? Coca-Cola tuvo evidentemente que romper el contrato con Cristiano Ronaldo que tenían privado, y la empresa Coca-Cola, no sé cifras exactas, pero És un perdió... bulo, Greg? No. Les Bueno, accions de deja- Coca-Cola van baixar molt. deja- això Van sí. baixar molt, Van Sí, caure pero molt. que bajen las acciones Pero no significa que quiero pidan decir que dinero. es normal, porque Otra- es una multinacional, una empresa Dígale, Grifols. a gran escala, y es normal que se desvincule de esta persona. Claro. Ahora, esta persona tiene que ser consecuente con sus actos. Por supuesto. Así que tampoco hay mucho más que debatir. Anem a veure. Ya para ir cerrando... No, para ir cerrando, no. No, sí, llevamos 55 minutos. No, m'és igual. Una preguntita cosa ràpida. encara. Què has de dir? Pues que el Mario ha dit abans que la gent està en contra... Bueno, que associa una ideologia al feminisme i tal, pero igual Di. es que los partidos de extrema derecha... yo entiendo que las feministas no sean de extrema derecha, porque es un partido que quiere cosas un poco Vale. Yo te voy a decir una contrarias cosa. al feminismo, Yo he visto ¿sabes? vídeos de las manifestaciones del 8M en Barcelona y he escuchado el cántico Vox, Ciutadans y el PP, la mateixa merda es. ¿Me puedes decir en qué Ciudadanos y el Pues PP... vaya cántico de mierda, porque cómo... Vale, lo que cómo- tú quieras. cómo- Si no, yo no, soy una mujer o un hombre Pero que ¿cómo vota, sería Vox, que PP? vota Vox- a PP, a Ciudadanos o incluso a Vox, ¿por qué no puedo ir a esa manifestación si no lo creo? ¿Por qué? ¿Por qué me tenéis... Ah, no, pero tú porque- puedes a ver, ir no, a esa no. Pues a manifestación. ver, cuando- igual que si vas al Camp Nou a ver el Barça y el minuto 17-14 dicen independencia. Y no dices, puedo ir a ¿por qué? ver el Barça, yo no aplaudiré Y porque no me da la tanto, y gana. tanto, Vale, pues y entonces, tanto. Pero entonces no puedes discriminar a una persona que vaya allí Pero, por el hecho. pero el hecho máximo de vincular- personas que hay ahí, sé Bueno. consciente. De los socios, que luego si, No, pero tú has si dicho miramos PP, los seguidores del Barça... vale. No, pero estoy hablando de tu tema ahora, ¿eh? Vale, pues lo que yo estaba diciendo, que si yo voy ahí, yo puedo ir y no tienes tú por qué. Si tú No, si tienes politizas razón, un movimiento PP y social... Ciudadanos no son contrarios al feminismo. Claro. Pero Ciudadanos Vox- no existe Vo- ya. CS. Bueno, en la No, época... sí, no, pero a Cataluña Ya, sí, ya. a Cataluña en la sí. época Y a existía. Barcelona también. Y había un montón de Pero- mujeres Sí, que qué asco, votaban... y Ciudadanos. Dudo estaban que en haya esa mujeres que voten al feministas que... No. Que voten a Vox. Ciudadanos. Yo, PP y Ciudadanos los considero medio feministas, eso sí. No, pero Vox es un partido... para nada, es para imposible, es Sí, imposible. Sí, sí. O sea, que Bueno, estoy pero de es que acuerdo amb tu, ¿sabes? cuando lo que iba pasa? Ciudadanos a las Vox- manifestaciones Vox del es un- 8M es les tiraban huevos. antifeminista. Claro. Es antifeminista. Es muy de familia, muy... La familia tradicional, no Perfecto. sé qué, anti-LGTB. Es muy siglo XX. ¿Cómo ¿eh? vas a ser Muy feminista? convencerás- conservador. Vale, correcto. Pero convendrás que hay gente que vota a Vox que igual en este tema pues no está de acuerdo. O sea, habrá No, gente- yo creo que no hay nadie de Vox que vaya al 8M. Pues yo no creo que hay que ser tan reduccionista por el hecho de que tú puedes tener motivos para votar, tú no compras las 100 medidas o las que tenga en un programa electoral. Estoy convencido de que a ti te dan el programa electoral del Partido Socialista y tú no estás de acuerdo en las 100 medidas. Estoy convencidísimo. Igual que a ti, a quién votas, a ti a quién votas o a mí a quién Pero votas. tú tienes unas bases. Tienes unas bases, Las pero... cosas más importantes. Vale, y si tu las problema tiene que más cumplir. importante, por ejemplo, es me lo invento, de los problemas que dice Vox, por ejemplo, lo que más se descarga siempre es el discurso inmigración ilegal o que, no sé, inmigración ilegal, por ejemplo, ¿vale? Dejemos aquí. Si yo voto por eso, no tengo por qué estar de acuerdo en contra del aborto. Igual estoy a favor del aborto y a favor de los toros, pero estoy en contra de la inmigración ilegal por lo que sea y hay gente que vota por esto y tú sabes también como yo. O sea, estás a favor del feminismo, en contra de los toros, a favor del aborto, a favor del feminismo, pero votas a Vox. Yo no he dicho Es que entonces yo no he eres, dicho que- no sé, perdón, yo igual no te he- falta yo no- un hervor o yo algo. no he dicho no que, sé. yo no he dicho que vota No, a Vox. ver, pero es que... No, yo hay tampoco ge- lo he dicho, que votas pero a Vox. hay gente que es posible que haga eso. ¿Por Pues qué? es gente Porque- que- Pues igual que No. gente que vota al PSOE, al al PSOE PSUC. que está en Al contra PSUC. de la amnistía. Claro, y pues ha al fi- votado al PSOE porque y lo lleva seguirás to- haciendo porque claro, son- pues que claro, es imposible estar de acuerdo con todo lo que... Entonces pero tú convendréis que tens habrá unas gente que bases. está a favor del Y feminismo Vox y té igual unes vote a bases Vox. que Clar. si te les vulnera, tu no votaràs això. Pues que si las bases de Un Vox partit que son, no vol son l'avorto, facha y no tú vol ets un el feminisme, facha... vol la Pero mira, destrucción de quina és la TV3, de les Vale, autonomies. espera, quina és No. la base del PP, de Vox? Destruir, derogar tot. Sí, Mm. vale. Agenda Apocalipsis 2030, zombi. normal. El teu primer objectiu és aquest, i encara si ets una persona feminista, te la sudaràs ser feminista i votaràs a Vox perquè No. l'arrel de Vox és aquesta. Però una persona feminista... Si tu ets una persona racista, ets una persona que va en contra és una persona que va en contra dels Però gais, no em cridis. No, digue en sèrio, no em cridis. No, va. que va en contra dels gais, ets una persona i ets una persona feminista, quina és Però quina com és pots ser l'arrel? feminista i anar en contra dels gais? Hombre, a verlos los hay. Y un ejemplo tienes, por No, ejemplo, no. Las No me feministas explica. que están en contra de las mujeres trans.
Pero eso no es ir en contra de los gays, Mario. No, pero, eso no es ir en contra de los gays. Es entiendo que- el colectivo LGTBI. Vale, pero Pero no no es explica ir bé. en contra de los hay gays. feministas, no, Vale, Mario. hay feministas que Deixeu-me ponen parlar tweets un contra el moment. Lo colectivo de meter, LGTBI. lo de meter atrás. Vamos cortando, ¿no? No, Porque no, nos vol parlar. se Sí, nos és un está- temazo. Vol parlar? Tu m'estáis vetando algo? No, Digues. puedes hablar, puedes hablar. Que el que volia dir no és que van en contra dels gays, torno a parlar. Tu vas amb les bases del teu partit, és a dir... Quin partit? Fes un exemple, Vox. així gran. Tu ets de Vox, vale. No, jo no, No, sé. però una persona vale, de Vox. jo, M'ho he el inventat. Ciro és de Vox, per exemple. No, vale? és de Vox. Pues el No, Ciro. no, però inventa't un nom. Vale, no, que és broma. Manuel és de Vox. Joder, Vale, pues tío, Manuel es una persona súper conservadora, es una persona ya con ideales pues, llegando al punto de franquistas, una persona que va en contra de Pensando bien a Manuel. la separación de Cataluña, pero es que Sí, y independentista. esa persona va en contra de los es racista también. Pues ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son las bases del partido de Vox? Bases súper conservadoras, ¿no? Entonces, esa es la raíz de Vox. Entonces, si tú ves que, por ejemplo, Vox tiene en alguna parte de su apartado legislativo que no quiere, es que tampoco me lo sé, pero que no quiere razón B o razón C, tú vas a fijarte en las bases. Pues igual que una persona que vota al PSC. Una persona que vota al PSC Arnau anirà a mirar realment, no anirà a l'amnistia, anirà a mirar, pues, per exemple, com l'AVI, el Partido Socialista Obrero Español. Sí, la misma tradición. Hay gente que vota Eso por trabajador. tradición. Sí, Ja, però pensa que un partit en contra del feminisme, en contra del col·lectiu LGTB, en contra de l'avorto, a favor dels toros i tal, és una cosa que pesa molt, no? Perdón, En el teu vot. Perdón, no. Per molt que siguis No. Sí, pero es que de ya inmigració, sí, pero por desgracia hi ha hay mucha altres gente así. alternatives. Arnau, tú sabes también como yo que eso no es cierto. Una persona que, por ejemplo, vive en un barrio. Vaya, estamos con un el barrio. ejemplo, No, tú, es verdad, un cortales. barrio conflictivo con delincuencia y tal, y que le viene alguien que le está diciendo, mira, yo te digo que. Te lo dicen, ¿eh? Otra cosa es que lo consigan o que lo hagan. Que vivirás conmigo en un barrio seguro. Pues mira, igual sopeso y si mi mayor problema es este, pues tengo mis tres mayores problemas y Vox me los cumple, pues votaré con la pinza a la nariz y igual no estoy de acuerdo en lo que digan del aborto ni en lo que digan del feminismo, pero... Pues tienes que voto tener por- unos valores para sí, acudir a las tú votas, urnas. Tú votas Sí. por valores y lo que tú quieras, pero tú también tienes unos problemas, ¿eh? Y si al final quien te cubre tus principales problemas pues está el partido, pues votarás igual con la pinza a ¿Y la qué va a hacer nariz. Vox para solucionar este problema? Nada, ya está, o sea, no hay más. Y por suerte el 23 de julio... Existe un programa electoral que probablemente Existe no te un hayas leído. Eso. Sí, También es un verdad. programa electoral que 700.000 personas han decidido dejar de votar. Y punto. El 23 de julio ganamos. Corta. Ganamos. Ganamos en plural. Rápidamente. No, ya está. Ya. No, sí, vamos a cortar, pero hay que despedir el programa. Qué bueno, Muchas ¿no? gracias por escoltar-nos un altre dimecres. Molt tenso el programa m'ha d'avui. passat ràpid, si ha Sí? sigut un bon programa. Una pregunta rápida per tancar. Mario, Dime. Israel o Palestina. ¿te comerías mi cuerpo en el caso de quedarte en medio de los Andes después de un accidente aéreo durante 72 días? Què, vas a anunciar la pel·li del Netflix ¿Es o què? publicidad? ¿Paga el Bayona No. o algo? No, no te comerías mi cuerpo. Hombre, si me estoy muriendo, sí. Si Hombre, estoy muriendo, es la peli de- es la cuestión, he te visto la estás peli. muriendo y no Está tienes buena. comida. ¿Tú has visto la Esa- peli? Si es por supervivencia, Yo yo sí. creo que sí. ¿Has visto la peli? No. Yo sí. Jo també. Hombre, si es No, por que su- si menjaría, ¿eh? Sí. Sí. ¿Te comerías el Vale, cuerpo? ¿y sin estar ¿Y el de en tu los madre? Andes? Pues si voy a També. morir, si, que si no voy a morir si no Sí, como no, no, nada. Y estando aquí, Estando rollo, aquí si te ahora entra mismo no hambre- estás en los Andes, pero tienes hambre. ¿Te comes a la ley? Sí, ¿no? Pues sí, no, a ver, intentaría apurar lo máximo a que me vinieran a buscar y ya luego te comería, ¿sabes? O sigui, primer menjaríem altres alternatives. Euska alternativa, però bueno, que si s'ha de menjar, s'ha de... Si es menja, es menja. Jo també, Proteïna. bueno. És prot, al final. Mario, Arnau, Qui és? web para la cámara. Moltíssimes gràcies, ens veiem la setmana vinent. Sí. Muchas gracias. I Pol Ruiz, no sé quan ens tornarem a Ens veure, tornarem però a estàs veure. convidadíssim Vendrà, quan, vendrà, quan, ni dos quan sin tres. vulguis. Ni Moltes dos. gràcies. Dona bastanta càtedra, eh? Gràcies a vosaltres. Además lleva un buen peinado, oye, con la gominita. El ahí. degradaico. Sí, sí. I bé, doncs Bueno. ara sí, tanquem el programa. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Moltes ens veiem gràcies i visca Catalunya. un nou Ciao, ciao, dimecres. ciao, ciao, ciao. Anem a